Ecos del cripto. Bienvenidos a La Resistencia, donde no solo analizamos el mercado, lo leemos desde las trincheras de la vida. Mientras los imperios se tambalean, Bitcoin permanece como testigo silencioso del cambio. Noticias clave del ecosistema cripto y global. Crisis global en puerta. Las tensiones entre China y Estados Unidos alcanzan un nuevo nivel de confrontación. El conflicto comercial se intensifica, afectando las decisiones económicas globales y haciendo que los mercados tradicionales se debiliten. Pero el mercado cripto muestra señales de resistencia. El impacto en las stablecoins, dependientes del equilibrio global, están viendo un efecto directo de esta escalada. A pesar de la incertidumbre, Bitcoin sigue siendo un refugio seguro, mostrando su fortaleza frente a las políticas monetarias y tensiones internacionales. El precio de Bitcoin hoy ha mostrado una ligera subida, pero permanece sensible a cualquier noticia geopolítica. La Reserva Federal de Estados Unidos y sus tasas de interés. La Fed confirma que no reducirá las tasas de interés en 2025. Esto genera incertidumbre económica, afectando a activos de riesgo como las criptomonedas. Sin embargo, algunos analistas sugieren que una política monetaria agresiva podría favorecer a Bitcoin a largo plazo. La alta tasa de interés podría hacer que Bitcoin, con su oferta limitada, sea visto como un almacén confiable de valor, impulsando una posible predicción de Bitcoin a 150.000 para 2025. Proyecciones para Bitcoin, $150.000 en 2025. A pesar de los desafíos globales, las proyecciones más optimistas sitúan a Bitcoin alcanzando los $150.000. La creciente adopción institucional, la escasez de oferta, solo 21 millones de BTC, y la capacidad de operar fuera del control de gobiernos centralizados son factores que impulsan estas expectativas. El oro y Bitcoin. Las criptomonedas, especialmente Bitcoin, están tomando el lugar de activos tradicionales como el oro en tiempos de incertidumbre económica. Algunos analistas sugieren que Bitcoin podría convertirse en la nueva reserva de valor, lo que alimenta las proyecciones de su predicción 2025. El colapso de Babylon, ¿qué significa para la DeFi? La caída de Babylon, uno de los protocolos más prometedores de staking, ha sacudido la comunidad DeFi, con una caída del 32% en su TVL. El retiro masivo de fondos ha generado pánico, afectando la confianza en protocolos DeFi. Este evento podría marcar el inicio de una reevaluación de los protocolos de staking y sus prácticas de seguridad. Conclusión. Resiliencia en medio del caos. A pesar de los desafíos, Bitcoin continúa demostrando su capacidad para resistir crisis globales. Las proyecciones de Bitcoin a $150.000 en 2025 siguen siendo una posibilidad real, especialmente a medida que las instituciones adoptan más criptomonedas. Y la política monetaria mundial favorece activos no tradicionales. Análisis técnico. BTC, ETH, SOL, XRP y PP. Bitcoin, BTC, actualmente cotiza en torno a los $85.089, con un rango intradía entre $83.536 y $85.109. El soporte fuerte se mantiene en los $63.000 y la resistencia inmediata sigue en $70.000. Si supera esa barrera, podría encaminarse hacia los $80.000. Y en escenarios optimistas, acercarse a los $150.000, como predicen algunas estimaciones para 2025. Ethereum, ETH, cotiza a $1.610,01, con un rango entre $1.548, 73 y $1.610,01. Se mantiene correlacionado con Bitcoin, con soportes en $1.500 y resistencias en $1.650. Solana, SOL, actualmente en $135 con un centavo, con un rango entre $126 con 3 centavos y $135 con 62 centavos. Aunque presionado por el temor del mercado, mantiene niveles de soporte en $125 y resistencia en $140. XRP, cotiza a $2 con 9 centavos, con un rango entre $2 con 6 centavos y $2 con 11 centavos. Se mantiene en movimiento lateral, esperando catalizadores regulatorios.
Un desenlace favorable en su litigio con la SEC podría impulsar su precio hacia los $2.50, $3. PP. Cotiza a 659.842 centavos, con un rango entre 63.202 centavos y 670.274 centavos. Su volatilidad extrema lo hace atractivo para traders de corto plazo. Estrategia y visión geopolítica. El conflicto China-vs Estados Unidos se recrudece. Esto no solo afecta el comercio tradicional, sino también las stablecoins, transferencias cripto y el dominio financiero global. El Bitcoin Fed cobra importancia. Si la Fed sube las tasas nuevamente, subida de tasas, Fed Tasas 2025, podría empujar a los inversores hacia oro y Bitcoin como refugio. En este tablero de ajedrez global, Bitcoin no es solo un activo, es una herramienta de resistencia. Como dijo un analista, no estamos aquí por moda, estamos por libertad, desde la resistencia. El mercado castiga la debilidad, pero también premia la paciencia. Resiste. Cada vela roja es una prueba. Cada subida, una recompensa para los que no huyen. No luches contra el miedo. Úsalo para avanzar. Para holders, vigila los niveles clave de acumulación. Para traders, atentos a las trampas del mercado y falsa euforia. Las narrativas de Bitcoin a 150.000 pueden impulsarte o quemarte. Para guerreros, sigue estudiando, formándote y resistiendo. La criptoguerra global apenas está comenzando. No se trata solo de acumular satoshis, sino de construir libertad. ¿Qué pasa si Bitcoin llega a 150.000 antes de fin de año? Déjame tu comentario. Cada decisión que tomes hoy, define tu mañana. Si te vibra esta forma de ver el criptoespacio y la vida, suscríbete, únete a la resistencia. Aquí no vendemos humo, aquí afilamos la mente, desde las profundidades del criptoespacio. Esto fue Satoshi Manía Cripto. Aquí no seguimos al sistema, lo hackeamos.